Mi hija había diseñado la arquitectura perfecta para celebrar mis 62 años. O al menos, eso es lo que parecía en la interfaz de usuario. Me había organizado 2 semanas viendo las auroras boreales en Troms, Noruega. Un viaje de ensueño, una experiencia visual de alta resolución que supuestamente era el regalo de una vida. Pero cuando regresé 3 días antes de lo previsto para darle una sorpresa, descubrí que yo no era la usuaria principal en su vida, sino un archivo obsoleto que ella quería eliminar permanentemente. La escuché por teléfono desde el pasillo, y sus palabras fueron como un código malicioso ejecutándose en mi cerebro. El guía va a hacer que parezca un accidente. Se resbaló en el hielo, se cayó al agua y se congeló. Sonreí mientras subía las escaleras con el silencio de un fantasma. Muy bien, Isabela. Has iniciado un juego para el que no tienes el ancho de banda necesario. A ver quién sobrevive a esta actualización del sistema. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? Déjanos tu ubicación en los comentarios, dale like al vídeo y suscríbete al canal para no perderte cómo reinicié mi vida después de esto. Pero antes de llegar al clímax, necesitamos rebobinar y procesar los datos desde el principio para que entiendas cómo llegué a este momento crítico. Todo comenzó cuando Isabela me sorprendió con ese viaje tan generoso. Demasiado generoso, si analizamos su historial de comportamiento. Mi hija era alguien que normalmente se quejaba hasta por invitarme a almorzar, siempre calculando el coste-beneficio de cada interacción. «Mamá, te mereces esto después de todo lo que has pasado», me dijo con lágrimas en los ojos que, en ese momento, parecían auténticas, una renderización perfecta de emoción filial. Papá habría querido que vivieras aventuras. Mi difunto esposo, Eduardo, había fallecido hacía 3 años, dejándome sola en nuestro apartamento de Chamberí con una pensión decente y los ahorros de toda una vida de trabajo duro. Desde su muerte, la conexión con Isabela había mejorado sospechosamente, llamadas diarias, visitas frecuentes, una sincronización de datos constante. Por primera vez en años, sentía que teníamos una red segura y estable entre madre e hija. El viaje fue magnífico, no lo voy a negar. Troms en enero es un paraíso invernal, un salvapantallas de la naturaleza en su máxima expresión. Las auroras boreales son un espectáculo que te cambia la perspectiva, como si formatearan tu disco duro mental y te dejaran limpia. Pero el martes por la noche, mi sistema de alerta se disparó. Recibí una llamada del hospital donde había trabajado como enfermera de urgencias durante 30 años. Mi amiga Pilar había tenido un infarto y estaba preguntando por mí. No tuve que procesar la decisión. Fue automática. Cambié mi vuelo y regresé a Madrid el miércoles por la mañana, ejecutando un protocolo de emergencia personal. Llegué a casa alrededor del mediodía. El silencio del edificio era habitual, pero al entrar a mi apartamento, mis maletas quedaron abandonadas en la entrada cuando mi firewall interno detectó una anomalía. Voces en la cocina. Isabela estaba allí con Miguel, su marido. Hablaban en voz baja, en ese tono encriptado que usa la gente cuando sabe que está haciendo algo incorrecto. Me acerqué para saludarlos, con la inocencia de quien cree llegar a su hogar seguro, pero algo en el tono de su conversación me hizo detener el paso y activar mi modo de escucha. El guía que contraté en Troms confirma que todo está listo para el viernes, decía Isabela. Su voz no temblaba. Un accidente durante la excursión al fiordo. Se resbala en el hielo, cae al agua helada y para cuando la encuentren. Dejó la frase en el aire, cargando el ambiente de una fatalidad calculada. Miguel rió nerviosamente, como si su procesador interno no pudiera manejar la gravedad de los datos. ¿Estás segura de que este tipo es confiable? Le pagué 50.000 euros por adelantado. Va a parecer completamente natural, respondió ella, con la frialdad de un algoritmo sin empatía. Una turista mayor que se aventuró demasiado cerca del agua. Pasa todo el tiempo. Me quedé paralizada en el pasillo, mi corazón latiendo tan fuerte que temí que el ruido del hardware biológico me delatara. Mi propia hija estaba planificando mi eliminación. ¿Y si alguien sospecha algo?, preguntó Miguel, siempre el eslabón débil de la cadena. ¿Quién va a sospechar? Somos sus únicos familiares, sus administradores de sistema por defecto. Acabamos de pagarle un viaje de ensueño y ella es una mujer mayor en un país extranjero. Será una tragedia terrible. La voz de Isabela era gélida, puramente transaccional. Para el lunes ya tendremos acceso total a todas sus cuentas y credenciales. Retrocedí silenciosamente, saliendo del apartamento con la misma cautela con la que había entrado. Caminé por el barrio durante 1 hora, mi mente procesando la información en segundo plano, tratando de no colapsar. No era dolor lo que sentía, el dolor es una emoción que ralentiza el sistema. Lo que sentía era algo mucho más peligroso, era la determinación helada que solía tener en urgencias cuando llegaba un caso crítico y había que actuar rápido para evitar el fallo total.
Isabela quería jugar al gato y al ratón, pero acababa de descubrir que había subestimado la capacidad de procesamiento de su oponente. Esa noche volví a casa ejecutando una simulación de normalidad. Isabela y Miguel se habían ido, pero habían dejado flores frescas en la mesa y una nota sorpresa de bienvenida. Esperamos que hayas disfrutado, Noruega. Te queremos. La ironía era deliciosa, un bug en su lógica emocional. Incluso dejaron champán francés, probablemente comprado para celebrar mi desconexión permanente. Me serví una copa y me senté en mi sillón favorito, el que Eduardo había comprado para mi cumpleaños 50, y permití que la realidad se asentara en mi base de datos. Mi única hija, la niña que había criado sola mientras Eduardo trabajaba hasta tarde para darnos una mejor infraestructura de vida, había invertido 50.000 euros para borrarme del mapa. Pero aquí está lo que Isabela no sabía sobre la configuración base de su madre. Yo había trabajado en el turno de noche en un hospital de Madrid durante 3 décadas. Había visto todo tipo de malware humano, desde padres que dañaban a sus hijos hasta maridos que envenenaban lentamente a sus esposas. Había aprendido a reconocer las mentiras en el código de conducta de la gente, a documentar evidencia como un servidor seguro y, sobre todo, a mantener la calma cuando todo el sistema se desmorona. También había aprendido algo más, que la venganza es un plato que se sirve mejor cuando el enemigo no sabe que su seguridad ha sido vulnerada. Al día siguiente, jueves, inicié la fase 1 de mi contraataque. Llamé a Isabela. Cariño, he decidido quedarme una semana más en Noruega. El hotel tenía una cancelación y el clima está perfecto para las auroras. ¿En serio? Su voz cambió ligeramente, una microexpresión auditiva de pánico. Pero mamá, ¿no es muy caro? Eso va a consumir muchos recursos. Tu padre me dejó bien cuidada, mi amor. Además, después de todo lo que has hecho por mí, merezco darme este capricho y actualizar mis experiencias. Hubo una pausa, un tiempo de latencia en su respuesta. ¿Has hablado con el guía? ¿Sigue confirmada la excursión de mañana? Todo confirmado. Estoy tan emocionada. Mentí con la facilidad de alguien que ha pasado años tranquilizando a familiares histéricos en la sala de espera. Perfecto, mamá. Ten mucho cuidado cerca del agua. El hielo puede ser traicionero, un error fatal. La preocupación falsa en su voz me dio ganas de purgar mi sistema digestivo, pero me limité a responder, no te preocupes, cariño. Sé cuidarme sola. Y era verdad, sabía proteger mi integridad mejor de lo que ella jamás imaginaría. El viernes por la mañana, mientras Isabela esperaba una llamada confirmando mi error crítico en un fiordo noruego, yo estaba en el café de la esquina monitoreando su apartamento. A las 9:30 de la mañana, ella y Miguel salieron vestidos de negro. Habían elegido sus avatares de luto con anticipación. ¡Qué eficientes! Los seguí a una distancia prudente, manteniendo mi conexión visual sin ser detectada. Fueron directos al banco de la calle Serrano. Esperé en el café de enfrente mientras pasaban 2 horas adentro intentando hackear mi legado financiero. Cuando salieron, las sonrisas en sus rostros me lo dijeron todo, creían que el acceso de administrador era inminente. Mi teléfono sonó a las 11:45. Era Isabela, buscando confirmación de la ejecución del comando. Mamá, ¿cómo fue la excursión? Acaba de terminar. Fue increíble, cariño. El guía me llevó a un lugar hermoso donde el hielo se encuentra con el mar. Las fotos van a quedar espectaculares, alta definición. ¡Qué maravilloso! Mamá, ¿te sientes bien? Nada de resbalones o problemas de estabilidad. La preocupación fingida era casi admirable, digna de un premio a la mejor interfaz de usuario engañosa. Ningún problema. El guía Nils fue muy profesional, muy cuidadoso con la seguridad. Perfecto. Te amo, mamá. Y yo a ti, mi amor. Colgué y sonreí. Isabela probablemente estaba entrando en un bucle de error. Su plan perfecto había fallado y ahora tendría que lidiar con un guía noruego que tenía 50.000 euros de su dinero y ningún archivo corrupto que entregar. Esa tarde me dirigí al bufete de abogados donde Eduardo había trabajado durante 15 años. Cristina Ruiz había sido su socia y conocía todos los protocolos legales. Si alguien podía ayudarme a instalar un antivirus legal, era ella. Carmen, qué sorpresa tan agradable. ¿Cómo estuvo Noruega? Revelador, le dije, con el peso de la verdad en cada sílaba. Cristina, necesito tu ayuda con algo muy delicado. Creo que mi hija está ejecutando un script para eliminarme y quedarse con mi dinero. Cristina casi se atraganta con su café, su sistema no podía procesar la información. Perdón, ¿qué? Le conté todo. La conversación que había interceptado, la confirmación del hotel, las visitas al banco.
Cristina tomó notas meticulosas, su expresión volviéndose más grave con cada bit de información. Carmen, esto es intento de asesinato por encargo. Tenemos que notificar a las autoridades, activar el protocolo policial inmediatamente. Todavía no, le dije, frenando su impulso. No hay evidencia física, solo mi palabra contra la suya. Además, técnicamente no ha pasado nada en el mundo real. Cancelé la excursión. Pero necesito un firewall legal para cuando Isabela se dé cuenta de que su ataque ha sido bloqueado. Cristina asintió lentamente, recalculando la estrategia. ¿Qué tienes en mente? Quiero cambiar mi testamento inmediatamente, revocar todos sus permisos. También quiero establecer medidas de seguridad de doble factor para todas mis cuentas bancarias. Hice una pausa, cargando el siguiente comando. Quiero documentar todo esto legalmente en caso de que Isabela intente un ataque de fuerza bruta más directo. Puedo ayudarte con todo eso. Pero Carmen, si Isabela está tan desesperada como dices, no va a detener el proceso solo porque un plan falló. Lo sé. Me incliné hacia adelante. Por eso voy a asegurarme de que su siguiente movimiento sea exactamente el que yo he programado para ella. Cristina me miró con una mezcla de admiración y preocupación, reconociendo que mi sistema operativo no estaba obsoleto. ¿Tienes un plan? Tengo algo mejor que un plan. Tengo 30 años de experiencia tratando con gente desesperada que subestima la capacidad de procesamiento de las mujeres mayores. Salí del bufete con todos los documentos en orden y una sonrisa que no había sentido en años. Isabela había cometido el error de novato de creer que era más inteligente que el desarrollador original de su vida. Estaba a punto de aprender lo equivocada que estaba. El sábado por la mañana, Isabela apareció en mi apartamento sin avisar, intentando restablecer la conexión. Llegó con magdalenas caseras y lágrimas de cocodrilo en los ojos. Mamá, tengo noticias terribles sobre tu viaje. Me senté en el sofá preparándome para su actuación de realidad virtual. ¿Qué tipo de noticias? Llamé al hotel para enviarte flores y me dijeron algo horrible. Su voz tembló convincentemente, una buena simulación de dolor. Hubo un accidente en una de las excursiones del viernes. Un turista se cayó al agua y no lo encontraron. Error 404. Turista no encontrado. Dios mío, dije llevándome la mano al pecho, siguiendo su guión. ¿Sabes quién era? No, pero, mamá, ¿tú hiciste alguna excursión el viernes? Sus ojos me escanearon cuidadosamente, buscando fallos en mi respuesta. Aquí era donde su plan se complicaba. Si yo decía que sí, ella tendría que explicar por qué su código malicioso no había funcionado. Si decía que no, tendría que improvisar. Sí, fui a una excursión con un guía, pero regresé perfectamente bien. Como puedes ver, mi sistema está operativo. Isabela parpadeó rápidamente, procesando el error. ¿Con qué guía? ¿Cómo se llamaba? Nils Andersen. Un hombre encantador, muy profesional. Me llevó a ver los fiordos. Decidí inyectar un poco de caos en su red. ¿Por qué preguntas? Es que, bueno, quiero asegurarme de que no fuera el mismo guía del accidente. ¿Te llevó cerca del agua? Muy cerca. El hielo era resbaladizo en algunas partes, pero Nils fue muy cuidadoso. Incluso me sujetó del brazo cuando caminamos cerca del borde, como un buen protocolo de seguridad. Vi el momento exacto en que el procesador de Isabela se sobrecalentó. Sus ojos se endurecieron por una fracción de segundo antes de reiniciar su máscara de preocupación. ¡Qué alivio, mamá! Me habría muerto de la angustia si algo te hubiera pasado. Lo sé, cariño. Tu preocupación por mí siempre me ha conmovido profundamente. Isabela se quedó 2 horas más haciéndome preguntas sutiles, intentando hacer ingeniería social para entender que había fallado. Cada pregunta confirmaba que su sistema estaba inestable. Después de que se fuera, llamé a Cristina. Acaba de venir Isabela a confirmar que su plan falló. Ahora está improvisando, escribiendo código sobre la marcha. ¿Cómo lo sabes? Porque inventó una historia sobre un turista que se cayó al agua, cuando en realidad ella sabía exactamente lo que se suponía que debía pasar. Estaba haciendo un test /B para ver si su historia todavía podía funcionar. Carmen, esto se está volviendo peligroso. Si Isabela está desesperada, su próximo ataque será menos sofisticado. Por eso mi siguiente paso es crucial. Voy a darle exactamente lo que quiere, una vulnerabilidad en el sistema. Una oportunidad de matarme. Pero bajo mis condiciones y mi monitoreo. Esa noche puse mi plan maestro en marcha. Llamé a Isabela, asegurándome de sonar un poco confundida, como si mi memoria RAM estuviera fallando. Cariño, creo que el viaje me afectó más de lo que pensé.
Me he sentido mareada desde que regresé y esta mañana se me olvidó dónde había puesto las claves de acceso al apartamento. La voz de Isabela inmediatamente se puso en alerta máxima. ¿Mareada? ¿Has visto a un médico? No quiero exagerar, probablemente sea jet lag o un error en mis biorritmos, pero... Hice una pausa estratégica. ¿Podrías venir mañana? Me sentiría mejor si me acompañas al médico. Últimamente me cuesta procesar información básica. Por supuesto, mamá. Iré temprano. Colgué el teléfono sonriendo. Isabela había mordido el anzuelo digital, signos de debilidad mental y física. Una mujer mayor, con el software desactualizado y vulnerable. No tenía idea de que acababa de entrar en una zona de cuarentena diseñada específicamente para ella. El domingo por la mañana, Isabela llegó con una bolsa de farmacia y una sonrisa de alta resolución. Mamá, te traje algunas vitaminas que podrían ayudarte con el jet lag y pensé que podríamos desfragmentar tu rutina de medicamentos. La observé vaciar mi botiquín sobre la mesa. Todas mis pastillas quedaron esparcidas como datos sin clasificar. Isabela, yo sé perfectamente cómo administrar mi sistema. Lo sé, mamá, pero ayer dijiste que te sentías confundida. No queremos que tengas un conflicto de hardware mezclando pastillas. Me quedé callada mientras ella reorganizaba todo en un pastillero semanal nuevo. Sus manos se movían demasiado rápido, y la vi insertar discretamente un código malicioso, unas pastillas blancas que no reconocí en mi compartimento del lunes. Interesante. Plan B en ejecución. ¿Qué son esas pastillas blancas? Suplementos de magnesio. Son excelentes para optimizar el rendimiento mental. Su sonrisa no vaciló, un firewall emocional perfecto. El farmacéutico me las recomendó especialmente para usuarios de tu generación. La condescendencia era casi palpable. ¿Qué considerada eres? Pasamos el día juntas. Isabela insistió en acompañarme a comprar comida y revisar mis facturas, intentando obtener mis contraseñas y accesos. Cada acción estaba diseñada para reforzar la narrativa de que mi sistema estaba obsoleto y necesitaba un nuevo administrador. Durante la cena, notó que mi consumo de energía era bajo. ¿No tienes hambre, mamá? Me siento un poco nauseabunda. Debe ser un error del sistema digestivo. Sus ojos brillaron con anticipación. Definitivamente deberías tomar esas vitaminas que te traje. Reiniciarán tu bienestar. Las tomaré antes de entrar en modo suspensión. Esa noche, después de que Isabela se fuera, examiné las pastillas blancas bajo mi lámpara de escritorio con la precisión de un analista forense digital. No eran magnesio. Las había visto suficientes veces en el hospital. Parecían tranquilizantes fuertes, posiblemente zolpidem combinado con algo más. Llamé a mi viejo colega, el doctor Martínez, un experto en toxicología. Carlos, necesito que analices unas muestras discretamente. Es un asunto de seguridad interna. Por supuesto, Carmen. Tráelas al laboratorio mañana. Al día siguiente, el análisis de Carlos confirmó mis sospechas. Es zolpidem mezclado con lorazepam, una combinación letal para tu configuración biológica. En dosis altas podría causar un apagado total del sistema respiratorio. ¿Cuántas pastillas harían falta? ¿Para qué, Carmen? Su voz se volvió preocupada. Para que parezca que una mujer mayor sufrió un error fatal por confundir sus medicamentos. Carlos guardó silencio, procesando la gravedad. 5 o 6 pastillas tomadas con alcohol podrían simular un accidente de sistema fácilmente. Gracias, Carlos. Encripta esta información, por favor. Esa tarde Isabela llamó para verificar el estado del objetivo. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Esas vitaminas optimizaron mi rendimiento. Dormí en modo profundo. Excelente. ¿Te tomaste todas las que programé para hoy? Todas. Mentí sin vacilar. ¿Debería aumentar la capacidad? Sí, definitivamente son muy efectivas. Deberías tomar 2 esta noche para asegurar la estabilidad. 2 pastillas. Isabela estaba siendo cautelosa, haciendo pruebas de carga antes de lanzar el ataque final. ¿Sabes qué? Tengo una idea, le dije. ¿Por qué no vienes el miércoles para cenar? Podríamos celebrar mi regreso como es debido. Me encantaría, mamá. Perfecto. Y trae a Miguel también. Hace tiempo que no sincronizamos a toda la familia. Cuando colgué, sonreí. El miércoles sería el día 0. Le daría a Isabela exactamente la ventana de oportunidad que estaba buscando, pero con un parche de seguridad que ella nunca vería venir. Después de 30 años viendo cómo la gente subestima a las enfermeras, había llegado el momento de recordarle a mi hija quién había escrito su código fuente original.
El martes por la noche recibí una transmisión de datos que cambió todo el panorama. Era Nils Andersen, el guía de Troms. Su inglés era limitado, pero el mensaje era claro como una pantalla azul de la muerte. Señora Valdés, tengo un problema crítico. Su hija, ella muy enojada, dice que el servicio no fue ejecutado. Demanda reembolso. Mi sangre se heló. ¿Qué dice exactamente? Dice que yo no cumplí el trabajo, pero usted canceló la excursión. Yo confundido. Isabel había contactado directamente a Nils. El pánico había corrompido su lógica y la había vuelto imprudente. Nils, ¿ella dejó algún registro? ¿Amenazó con algo? Sí, dice que va a la policía. Dice que yo soy estafador, pero yo tengo la grabación de nuestra llamada original donde ella pide explícitamente que usted tenga un accidente fatal. Excelente. Isabela había cometido el error de principiante, dejar huella digital. Nils, ¿podrías transferirme ese archivo de audio? Es vital para mi seguridad. Sí, envío ahora. Pero señora, ¿usted está segura? Su hija suena como un virus muy peligroso. Estoy segura. Y Nils, no le devuelvas el dinero. Guárdalo como evidencia del contrato malicioso. La grabación llegó a mi bandeja de entrada 1 hora después. La voz de Isabela era clara y sin compresión de datos. Necesito que mi madre tenga un accidente, no debe parecer sospechoso. Era la prueba definitiva, el código fuente de su crimen. Esa noche no pude dormir, no por miedo, sino por la adrenalina de quien finalmente tiene el control total del servidor. El miércoles por la mañana preparé el escenario para la cena final. Envié el archivo a Cristina. Carmen, esto es una confesión completa. Con esto podemos ejecutar una orden de arresto. Aún no. Esta noche va a intentar inyectar el código letal en mi sistema. Cuando lo haga, la atraparé en tiempo real. Es demasiado riesgo. Si el firewall falla... Cristina, yo administré medicamentos durante 30 años. Sé exactamente cómo manejar esta interfaz. A las 7 de la tarde, Isabela y Miguel llegaron con flores y vino caro, intentando ocultar sus verdaderas intenciones. Isabela llevaba un vestido negro, preparándose visualmente para el luto. Mamá, te ves mucho mejor. Esas vitaminas realmente están actualizando tu sistema. Me siento renovada. De hecho, he estado pensando en reestructurar mi base de datos vital. Los ojos de Isabela se agudizaron. ¿Qué tipo de reestructuración? Bueno, este apartamento consume demasiados recursos para mí sola. Y después del susto en Noruega, me he dado cuenta de que debería liquidar mis activos. Miguel e Isabela intercambiaron miradas de pánico. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel, sintiendo que el dinero se le escapaba. Estoy pensando en mudarme a una residencia y donar la mayoría de mi capital a la caridad, mientras aún esté en línea para ver cómo se usa. El silencio que siguió fue tan denso que podría haber bloqueado la señal de Wi-Fi. Isabela forzó una sonrisa, pero su procesador estaba al límite. Mamá, no necesitas tomar decisiones tan drásticas. Nosotros podemos ser tu soporte técnico. Es muy generoso, pero no quiero ser una carga en vuestro ancho de banda. Durante la cena, Isabela insistió en servir el vino y preparar mi té, buscando el momento de insertar el malware. Cuando se dirigió a la cocina, supe que el ataque era inminente. La seguí silenciosamente y la vi triturando las pastillas blancas en mi taza de manzanilla. Esta vez no eran 2, eran al menos 5. Un ataque de denegación de servicio, 2, completo a mi sistema nervioso. Volví al comedor actuando como si mi seguridad no hubiera sido comprometida. Isabela regresó con mi té. ¿Tu favorito, mamá? Perfecto para hibernar después de la cena. Tomé la taza con las manos temblorosas, simulando fragilidad. ¡Qué considerada eres! Fingí beber, pero en realidad mantenía el líquido lejos de mi sistema. Hablamos de banalidades mientras sus ojos monitoreaban cada sorbo falso. Después de unos minutos, inicié el protocolo de actuación. Disculpen, me siento con baja energía. De repente, mi batería está al 1%. Isabela se inclinó. ¿Te sientes bien? ¿Necesitas reiniciar? Creo que solo necesito entrar en modo reposo. Me dirigí a mi habitación tambaleándome, como si mi giroscopio interno fallara. Dejé la puerta entreabierta y me acosté vestida. Durante 20 minutos escuché sus susurros en la sala, monitoreando mi estado. A las 10:30, Isabela entró en mi habitación. Puso 2 dedos en mi muñeca para verificar la conexión. Está completamente desconectada. El pulso es lento, le dijo a Miguel. ¿Cuánto tardará en apagarse el sistema? Según mis cálculos, entre 1 y 3 horas.
Para el amanecer parecerá un fallo general del sistema por error del usuario. Escuché el corcho del champán. Estaban brindando por mi obsolescencia programada. A las 11:15, recibí la señal de Cristina. El equipo de respuesta está listo. A las 11:30, el timbre sonó. El pánico se apoderó de la sala. ¿Quién es a esta hora?, susurró Miguel. No abrás. El timbre sonó de nuevo, seguido de golpes autoritarios. Policía Nacional, abran la puerta. Vi cómo Isabela corría hacia mi habitación para verificar que su coartada, yo inconsciente, seguía válida. Se inclinó sobre mí. Sigue viva, susurró. El malware no se ha ejecutado completamente. Abrí los ojos y sonreí, cargando mi respuesta final. No, cariño, las pastillas nunca iban a funcionar. Isabela saltó hacia atrás como si hubiera visto un error fatal en pantalla. Porque nunca las ingerí. Se quedó paralizada, su realidad desmoronándose píxel a píxel. ¿Qué estás diciendo? Me levanté con la agilidad de un sistema recién optimizado. Estoy diciendo que he tenido acceso root a tu plan desde el momento en que regresé de Noruega. Miguel apareció sudando. Isabela, la policía está rompiendo el firewall físico. Déjalos entrar, dije con calma. Están aquí porque yo activé la alarma. La puerta cedió y Cristina entró con los agentes. Buenas noches. Están arrestados por intento de asesinato y conspiración criminal. Isabela intentó negar el acceso a la verdad. Esto es ridículo. Mi madre tiene un virus mental, está alucinando. Ella, ¿te refieres a esto? Cristina reprodujo la grabación de audio. La voz de Isabela llenó la habitación, confirmando su culpabilidad sin lugar a dudas. ¿O tal vez te refieres a esto? Cristina señaló la taza de té, ahora evidencia forense. Yo no. Nosotros no, tartamudeó Isabela. Isabela, mi voz cortó su interferencia. Me has subestimado constantemente. Asumiste que mi hardware era viejo y mi software obsoleto. Pero olvidaste que yo fui quien programó tu sistema operativo moral, aunque claramente falló la instalación. Lágrimas reales comenzaron a brotar. Estamos desesperados. Miguel tiene una deuda masiva. Necesitábamos tu liquidez. Eso necesitaban. Pero eligieron ejecutar un comando ilegal en lugar de pedir soporte técnico. Mientras los esposaban, Isabela me miró con odio. ¿Vas a permitir esto? Soy tu única copia de seguridad genética. No, respondí. Mi hija murió el día que decidió que mi vida valía menos que unos bits en una cuenta bancaria. Tú eres una extraña con un código muy defectuoso. Mientras se los llevaban, Isabela gritó, «Esto no ha terminado. Encontraré un exploit en tu seguridad». Sí que ha terminado, dije firmemente. Porque también le robaste 50.000 euros a un criminal en Noruega que ahora tiene tu dirección IP física. Isabela se detuvo, el peso de esa realidad golpeándola. Y por primera vez en semanas, mi sistema reportó, estado óptimo. Sin embargo, la historia no terminó ahí. 2 semanas después, recibí una nueva alerta de seguridad. Nils me llamó aterrorizado. Señora Valdés, alerta roja. Un hombre español, Roberto, me contactó. Dice que Miguel le debe mucho dinero y ahora que Miguel está offline, él va a cobrarse con usted. ¿Sabe dónde vive? Colgué y llamé a Cristina. Tenemos una brecha de seguridad externa. El detective Rivera confirmó que Roberto era un prestamista peligroso. Recomendamos trasladarla a un servidor seguro temporalmente. No, dije. No voy a migrar de mi propia casa porque unos hackers de baja estofa decidan que soy un objetivo fácil. Tengo una mejor idea. Vamos a tenderles una trampa honeypot. El lunes por la mañana, Roberto y 2 matones tocaron a mi puerta. Los dejé entrar, fingiendo ser una usuaria vulnerable y asustada. Miguel nos debe 200.000 euros. Ahora esa deuda se ha transferido a usted. Pero no tengo esos recursos. Sabemos que tiene activos, dijo Roberto, mostrando que había hecho su investigación de datos. Vamos a quedarnos aquí hasta que transfiera los fondos. Sacaron armas, intentando forzar el sistema. Está bien, déjenme llamar al banco para autorizar la transferencia. Saqué mi teléfono y marqué el código de emergencia preestablecido, simulando hablar con el banco. Mientras Roberto se sentía en control, la policía, que monitoreaba todo mediante micrófonos ocultos, irrumpió. Fue una operación limpia, una limpieza de virus total. Roberto y sus hombres fueron neutralizados y arrestados con gigabytes de evidencia incriminatoria. Mientras se lo llevaban, le dije a Roberto, todo el dinero que buscaban ya ha sido transferido a cuentas benéficas.
Intentaron hackear una cuenta vacía y terminaron en la lista negra. 6 meses después, estoy escribiendo este guión desde mi nuevo apartamento en Valencia, con vista al mar. Mi sistema está en paz. Isabela cumple 15 años de prisión. Miguel, 12. Mi dinero ahora financia programas para proteger a otras personas mayores de fraudes y abusos. He aprendido que no importa la edad del hardware, lo que importa es la calidad del software de seguridad que llevas dentro. Y cada mañana, al mirar el Mediterráneo, sonrío sabiendo que, aunque intentaron apagarme, mi sistema nunca ha funcionado mejor. La próxima vez que alguien subestime a una abuela, recuérdales mi historia. Nosotras llevamos el código original de la supervivencia. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que defender tu sistema de un ataque interno? Cuéntame tu historia en los comentarios. Fin de la transmisión.